Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden sentarse? Estamos todavía en la octava de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y nos falta todavía una conferencia sobre el purgatorio. Hay una serie de sermones sobre el purgatorio y vamos hoy, primero Dios, ver el último sermón, que es el pecado venial y el purgatorio. Aprovechando que estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Dirigir nuestras oraciones hacia Él, a su corazón, ¿no? Y pedir también por las almas que ahí están en el purgatorio, ¿no? Que su corazón misericordiosísimo tenga piedad de estas almas, que muchas de ellas van a estar ahí hasta el fin de los tiempos. Represéntate a un hombre cubierto de úlceras que le desfiguran horriblemente y pide a Dios que te haga conocer la malicia del pecado venial. Primer punto de nuestra meditación de hoy, ¿qué es el pecado venial? Entonces, mucha gente no sabe qué es pecado mortal, ¿no? Pecado grave y qué es el pecado venial. Entonces, oír con atención, ¿no? El pecado venial, ¿qué es entonces, no? Considera que el pecado venial es un desorden de pensamiento, palabra u obra, por acción o por omisión, contrario a la ley divina, aunque no bastante grave para hacernos incurrir en desgracia de Dios, ni para colocarnos en el número de los réprobos. Entonces son pecados, ¿no?, que cometemos por pensamientos, palabras o obras, pero que no son tan graves que pueden llevarnos al infierno. La diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial consiste en la materia más o menos grave, en el consentimiento más o menos completo, en la advertencia más o menos formal, o finalmente en que la ley violada obligue con mayor o menor gravedad. Entonces hay grados en el pecado. Unos son más leves y otros son más graves. Aparte de esto, por cualquier lado que se mire, es una indigna preferencia dada a la propia voluntad sobre la de Dios, a quien solo por esto se ofende. Entonces, normalmente el pecado está relacionado con hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios. Hay pues en el pecado venial un verdadero menosprecio de Dios. Leve, si se le compara con el pecado mortal, pero de inmensa gravedad si se le considera en sí mismo, puesto que ataca la infinita majestad de Dios. Pues esto es lo que yo hago cuando me entrego a pasajeros accesos de cólera, a envidias secretas y a ligeras intemperancias, cuando me permito murmuraciones que, sin hacer grave daño a la fama del prójimo, hieren la caridad, o mentiras más o menos oficiosas, o arranques de amor propio, disipaciones, curiosidades que me destierran de mi propio corazón, y esos defectos de devoción en mis prácticas religiosas,
que son otras tantas faltas de respeto contra Cristo y de correspondencia a las inspiraciones de su gracia. Deduce de todo esto que, siendo el pecado venial verdadera ofensa a Dios, le debes temer más que a todos los males temporales. Porque lo que priva a Dios de su gloria, lo que es verdadero mal de Dios, es infinitamente mayor que cualquier otro mal que mire a las criaturas. No llames, pues, jamás cosa liviana y de poca monta lo que entraña tanta malicia. Aprende, no del mundo, sino de los santos, a mirar como se debe lo que tanto daña a tu aprovechamiento espiritual, y pide al Señor luz para ver cómo estará tu alma de fea y de manchada cuando tan poco caso haces del pecado venial. Segundo punto, efectos del pecado venial. Considera que los pecados veniales disminuyen la luz de tu entendimiento y hacen menos vivos los resplandores de tu fe. Todo pecado venial es como una ligera nube que se levanta entre la inteligencia del hombre y el sol de la eterna verdad. Mientras más se multiplican los pecados veniales, más se espesa la nube, que acaba por interceptar los rayos de ese divino sol, dejándonos en las tinieblas. Esta es la causa de esa casi extinción de la fe con que tratamos las cosas más santas y de las ilusiones engañosas en que solemos adormecernos en el camino de la virtud, sin dar un paso adelante, sino muchos hacia atrás, sin sacar fruto de nuestras confesiones y comuniones, viviendo una vida rutinaria sin méritos delante de Dios. Otro efecto del pecado venial es el enflaquecimiento de la voluntad. Cada uno de estos pecados, por leve que sea o parezca, es una concepción que hacemos a alguna mala inclinación. Y lo que concedemos al amor de las criaturas, lo quitamos al amor de Dios. La multiplicación de nuestras infidelidades multiplica las cadenas que nos ligan a nuestras pasiones. De aquí ese estado de languidez, esa especie de inercia o de impotencia para el bien y para la lucha de la virtud, pues aunque no nos falten buenos deseos, de nada nos sirven, porque no los realizamos jamás. El pecado venial desfigura y degrada a una de las más hermosas obras del Creador, el alma revestida de la justicia. Es una mancha hedionda sobre una túnica de resplandeciente blancura, una úlcera fea y asquerosa sobre un hermoso rostro. Nos priva de un grado más de gracia y por consiguiente del derecho a un grado más de gloria. Dios eternamente menos conocido, menos amado y menos poseído en el cielo. Y aquí las consecuencias de un solo pecado venial. Nos priva además de las gracias singularísimas que son recompensa del fervor, y puesto que escatimamos a Dios nuestra fidelidad, nada más justo que Él nos escatime sus beneficios. El pecado venial turba la paz de nuestra conciencia y nos sume a veces en crueles angustias. Estamos siempre seguros de no haber franqueado el límite que separa el pecado venial del mortal. ¿Acaso hay tanta distancia del uno al otro que nos permita en ciertas materias y ocasiones fácilmente discernirla? Por último,
el pecado venial conduce naturalmente al pecado mortal. La experiencia confirma estas palabras infalibles del Evangelio. El que desprecia las cosas pequeñas, poco a poco caerá en las grandes. Los grandes incendios empiezan por una chispa. Las enfermedades mortales por achaques ligeros que se descuidan. Un torrente que anega provincias enteras no es en el lugar de su nacimiento más que un hilo de agua. Acabas de meditarlo. Cada pecado venial disminuye nuestras fuerzas para el bien, aumenta nuestra inclinación al mal y Dios nos trata como nosotros le tratamos a Él. Tercer punto, entonces, castigos del pecado venial. En la vida presente, Dios ha tomado a veces terribles venganzas de esas infidelidades que nosotros nos perdonamos fácilmente. Moisés y Aarón fueron excluidos de la tierra prometida por una falta de confianza. Un profeta, después de haber derribado con una sola palabra el altar profano que Jeroboam había erigido a sus ídolos, fue despedazado por un león porque creyó ligeramente a otro profeta que le invitó a comer en su casa contra la prohibición del Señor. 42 niños fueron despedazados por 2 osos porque se burlaron del profeta Eliseo. Estos y otros ejemplos son más que suficientes para que conozcamos lo que Dios piensa acerca del pecado venial. Mas todos estos castigos son nada en comparación de aquellos con que el Señor castiga el pecado venial en la otra vida. Trasladémonos en espíritu a las tristes prisiones del purgatorio y veamos allí lo que la fe nos descubre. Almas justas, predestinadas y queridas por Dios, que se hallan desterradas del cielo por un tiempo a veces larguísimo y condenadas a los rigores de un fuego que a juicio de Santo Tomás es el mismo que el del infierno. ¿Y por qué una expiación tan rigorosa? ¿Por qué hay en estas almas algunos restos del pecado? Y Dios, que tiene al pecado una aversión infinita, no las admitirá a su gloria mientras no queden purificadas. ¿Cuánto deberé temblar considerando el gran número de pecados veniales que cometo diariamente por negligencia voluntaria, por la disipación de mis pensamientos, por la licencia de mi lengua? Todo ello a causa de no ejercer sobre mí la vigilancia a que estoy obligado. Coloquio. Dios mío, perdóname mis innumerables pecados y dame aquella delicadeza de conciencia que se turba ante la sola apariencia del mal. No ignoro que para ir por este camino tengo necesidad de continua vigilancia sobre mí mismo y que debo privarme de gran número de satisfacciones de los sentidos. Pero, ¿qué supone esto, oh Salvador mío? Si puedo comprar a tan poco precio la doble ventaja de ofenderlos menos y de librarme de tantas infidelidades, así os lo prometo, contando siempre con los auxilios divinos de vuestra gracia. Propósitos: tomar una enérgica resolución de morir 1000 veces antes que decir una mentira o faltar a la caridad
o de cometer un solo pecado venial. Esta es la disposición que tienen los santos. Santa Teresita hablaba esto claramente delante de Dios. Antes 1000 veces morir que cometer un pecado mortal. Y todos nosotros, ¿no?, debemos tener ese propósito. Antes de engañar, de mentir, de, ¿no?, decir cosas malas, de faltar con la caridad para con el prójimo, pensar en esto. Mejor morir que ofender a Dios. Mañana también en la fiesta de Santo Antonio no vamos a estar aquí en la capilla, entonces mañana no hay misa aquí en la capilla. La misa será en Santo Antonio de Alpanoca, en Puebla. Entonces contamos también con la oración y la comprensión de todos. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.